Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Una vez más estamos con ustedes reflexionando alrededor de algunos datos históricos relacionados con el centenario de la primera iglesia bautista de Rivas, partiendo de una sinopsis histórica que fue escrita por el reverendo Amadeo Albuquerque Lara, quien estuvo un tiempo pastoreando nuestra iglesia en circunstancias bastante difíciles, en circunstancias bastante limitadas. Sin embargo, bajo la administración del pastor Albuquerque, fue construido el templo que tenemos hasta ahora. Otro dato importante es el siguiente, y podemos decir con mucha propiedad que son muy pocas las iglesias que conservan el acta de fundación, es decir, el acta que recogió todas las incidencias de el momento en que se organizaron de una congregación a iglesia. Y eso es un documento histórico que nosotros conservamos todavía en el original. Y damos gracias a Dios por eso, exaltamos su nombre, lo glorificamos y dice lo siguiente: acta de fundación de la primera iglesia bautista de Rivas. Acta número 1. Reunidos los miembros de la iglesia bautista de Rivas con el objeto de establecer en toda forma una iglesia cristiana de conformidad al modelo consignado en el Nuevo Testamento y en obediencia al mandamiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo para la promulgación del Evangelio y la conversión de los hombres, se declaró solemnemente abierta la sesión bajo la presidencia del reverendo David A. Wilson, quien presidió el acto en representación de la Junta Misionera del Norte de América. Abierta la sesión, se trataron los asuntos siguientes. Esto hace 100 años. ¿Qué les parece, amados hermanos? Toda la congregación cantó el himno titulado Junto a la Cruz. Todavía lo cantamos. Número 2. El pastor de la iglesia, señor Enrique Aquino, leyó en la Sagrada Escritura el pasaje del Nuevo Testamento de Efesios 5, capítulo 5, versículos del 15 al 33. Número 3. La oración de apertura fue pronunciada por el pastor señor Enrique Aquino, quien pidió al Padre Celestial su divina dirección y ayuda. 4. Se propuso a la consideración y voto de los hermanos el nombramiento provisional de un presidente y un secretario, saliendo electos por unanimidad los señores reverendo David A. Wilson y Enrique Aquino, respectivamente. El reverendo David Wilson, con palabras llenas de espiritualidad, habló a la congregación, escogiendo como tema la iglesia y su significado. El reverendo Wilson nos enseñó y nos reseñó el significado de cristiano de la iglesia y el deber de cada uno de sus miembros. Número 6. El pastor señor Enrique Aquino
poniéndose de pie y siendo objeto de la mayor atención de la congregación, dio lectura solemne al pacto de la iglesia. Sigue el texto del pacto de las iglesias bautistas. Número 7. Puesto a la consideración de la iglesia los principios de fe, doctrina y deberes cristianos consignados en el pacto anterior, fue aprobado por los hermanos. Los nombres que aparecen en el penúltimo párrafo de la página 7 de esta memoria. 8. Se procedió al nombramiento de secretario y tesorero de la iglesia, saliendo electos por mayoría los hermanos Justo Pastor Segovia. El señor Segovia tomó inmediatamente posesión de su cargo. Después que el reverendo David Wilson hizo a la iglesia una explicación del método y propósito con que trabaja la Misión Bautista del Norte en Nicaragua y del lugar que ocupan los misioneros empleados por ella en la evangelización de estos países, la iglesia aprobó aceptar como pastor al señor Enrique Aquino. 10. Propuesto por el señor Aquino, la iglesia resolvió enviar un voto de gracia a la Misión Bautista del Norte por su obra de evangelización de Nicaragua. 11. Se acordó reconocer como cultos oficiales de la iglesia las reuniones del jueves de cada semana, la sesión de la escuela dominical y el culto en la noche de cada domingo. 12. Se acordó tener una vez al mes sesión de negocios, fijándose para su efecto el primer sábado de cada mes. Se acordó levantar la sesión. Rivas, mayo 6 de 1922. Firman Enrique Aquino, pastor, como presidente, y J. Gerardo Sandoval, secretario. Entonces, de esta manera, nosotros compartimos con ustedes este documento muy, pero muy histórico y que, por cierto, refleja el inicio, la organización, la constitución de la primera iglesia bautista de Rivas, el 6 de mayo de 1922. Seguidamente compartimos algunos pensamientos relacionados precisamente con esta sinopsis escrita por el reverendo Amadeo Albuquerque Lara, quien se desempeñó como pastor en nuestra iglesia. Qué rápido pasa el tiempo cuando la iglesia permanece ocupada en la salvación de las almas. Pero qué lentos parecen pasarse los años cuando nos enfrentamos a ellos en el momento de crisis, en el inicio del Evangelio. Era el 6 de mayo de 1922. Los años como bailarines en escena danzaban ante el teatro del mundo. Todo parecía moverse despacio. El esfuerzo humano de los cristianos bautistas ribenses se veía rivalizado por el rápido giro de la rueda de los vicios. Convencer de pecados no es obra de los hombres, es obra del Espíritu Santo. Los ojos de la iglesia estaban puestos en el cielo. Los ojos del mundo local estaban puestos en la iglesia. Aún el palpitar del miedo se registraba en el radar del enemigo. No estaba sola la iglesia de Cristo, dijo: he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Salgamos pues a contemplar ahora el desenvolvimiento de esta iglesia, lo cual ha hecho con el poder del Espíritu de Dios. En la introducción subrayamos la libertad de cultos, que fue pasada como ley en Nicaragua en el año de 1893. Bajo este amparo ingresaron al país los primeros predicadores del Evangelio por el lado del Pacífico. La obra dejada por Francisco Pensotti, quien ya lo referimos. Pensotti era de origen, como lo dijimos anteriormente, ítalo-uruguayo, huérfano de padre cuando apenas tenía 6 años de edad. Fue educado por un cura de Chavana, quien lo elevó a monaguillo. Fue en este trabajo que se enfrentó con la Biblia. No pudo leerla así, porque el cura se lo prohibió. Pero esta prohibición hizo que el hermano Pensotti leyera, obedeciera y propagara las Sagradas Escrituras. A los 13 años salió de Italia hacia las playas del Brasil. Años más tarde se convirtió a Cristo en el Uruguay, junto con su esposa, para convertirse en el propagador más grande que ha tenido la Biblia en los últimos años. Es un dato, desde luego, altamente valioso. Fue en uno de sus viajes al norte cuando le tocó visitar la ciudad de Rivas. Recordemos que él venía del sur de América y hacia el norte, pues, ni modo, tenía que pasar por Rivas. En 1892, Pensotti inició sus trabajos en Guatemala como secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica Americana. Pensotti venía de Panamá con 5 misioneros más hacia Guatemala. Donde quiera que pasaba, predicaba el Evangelio y distribuía la Biblia. Rivas no fue la excepción. Aquella semilla sembrada por aquel gran siervo de Dios llevó frutos en abundancia. Las personas que creyeron en el Evangelio quisieron organizarse en iglesia después de recibir el refuerzo de otros siervos del Señor. En el panorama internacional hemos mencionado como evento catastrófico la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, pues cuando ya estaba por terminarse, la Misión Bautista del Norte inició sus trabajos misioneros en esta tierra del Pinol. Don Manuel Ledesma fue el pionero de la Misión Bautista, que la Misión Bautista envió hacia acá. Como la iglesia de Mazatepe llamara al pastorado al hermano Ledesma, pasó a ocupar su puesto el hermano Enrique Aquino, a quien le tocó ser el primer pastor de la iglesia bautista de Rivas. Ahora nos referimos a la obra que dejó el hermano Enrique Aquino. Don Enrique, desde que puso su pie en Rivas, comenzó su labor infatigable. Sus conferencias las tenía todas las noches con mucho público. Muchos conocieron al Señor bajo la predicación del hermano Aquino. Procuró desde su llegada hacer amistad con el cura párroco de la ciudad. Entonces era el reverendo Garrizó, hombre amplio según palabras de doña Lidia Aquino, hija de don Enrique. Cuenta doña Lidia que al inaugurarse la biblioteca en esta ciudad, don Enrique fue el principal orador de la ocasión. Muchos ribenses que lo escucharon y que creyeron en el Evangelio, trasladaron su escaño a la sala evangélica bautista,
llamada así en aquel entonces. Era costumbre que una familia tuviera su escaño en la parroquia. Las giras misioneras las acostumbraba a hacer a caballo. Para eso tenía un caballo muy hermoso de nombre Juguete. Caminaba siempre con una alforja de baqueta al anca de la bestia. En esta alforja don Enrique portaba Biblias, tratados y toda clase de literatura evangélica. En cierta ocasión, don Enrique asistió a una convención celebrada en Managua y su vehículo de transporte fue el Juguete. El pobre caballo dicen que solo vino a tenderse al suelo agotado. Además de su jinete, en la alforja trasladaba Biblia en gran cantidad. El hermano Aquino fue además un hombre intelectual y político. Como político fue secretario particular del presidente Somoza García durante 20 años y por 2 veces ejerció la dirección del diario Novedades. Como intelectual escribió 2 libros, Bajo el sol del camino y De los rosales de la vida. Murió el 7 de junio de 1952. Los primeros oficiales de la Iglesia Bautista de Rivas. En toda iglesia, la labor del secretario es de valor incalculable. Si no fuera por los libros de acta bien conservados por esta iglesia, no tendríamos hoy la oportunidad de leer hechos tan estimulantes y valiosos. Por eso alabamos una vez más, glorificamos y exaltamos el nombre de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra ha sido predicada por todas partes, por los 4 puntos cardinales, y estamos conscientes que la obra ha sido maravillosa. Reconocemos, Padre, que la asistencia de tu Espíritu Santo ha sido una realidad en estos 100 años de labor misionera de nuestra amada Iglesia Bautista de Rivas. Glorificamos tu nombre y deseamos que tú nos sigas acompañando en el 2º centenario de esta magna obra para la honra y la gloria de tu nombre. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.